Amén, muy buenos días con todos. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Jesús. Amén. Que hoy podamos recibir la mejor bendición de parte de la palabra de Dios. Tenemos por título El rescate eterno. Hemos leído Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. En realidad vamos a estar tocando todo el capítulo 9 de Hebreos. Como les vengo comentando semana tras semana, Hebreos es un libro muy lleno de contenido cristocéntrico. Tiene muchas cosas que nos va explicando acerca de cómo nosotros debemos entender el Evangelio. Fuimos creados por Dios y al ser creados por Dios, Dios nos crea con un propósito, el cual es adorarlo. Fuimos creados para adorar a Dios. Le voy a dar unos textos bíblicos. Isaías 43:21. Isaías 43:21 dice: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. O sea, Dios nos forma, nos crea, nos une, pero ¿para qué? Para que podamos proclamar, dice, su alabanza. Efesios 1:12 dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, si yo creo en Dios, si creo en Jesús, que seamos, dice, para alabanza de su gloria. Salmos 95, versículo 6, Salmos 95, versículo 6, dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor, dice la palabra. Entonces vemos que fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Sí? Recuerden eso, por Dios y para Dios. ¿Por qué es eso tan importante? Porque en estos tiempos el mundo nos enseña totalmente diferente. Fuimos creados por Dios, pero para el mundo. Eso enseña el mundo. Fuimos creados por Dios, pero para tus deseos, para tus metas, para que tú vivas como a ti te gusta o te complace. Pero cuando vemos en realidad la palabra de Dios, dice que fuimos creados por Él y para Él. Nuestro propósito de la vida es vivir para Dios, vivir para nuestro Creador. Y no es algo que nosotros tenemos que ir averiguando conforme pasa el tiempo. Mayormente pensamos así, que tenemos que encontrar esto. ¿Cómo adoramos a Dios? Bueno, eso lo aprendes mientras vas creciendo. Eh, Escucho a adultos decir esto también y no me tomen a mal esto, pero dicen, bueno, yo no voy a enseñar a mi hijo si tiene que creer o no en Dios, porque eso ya tendrá que él averiguarlo a su manera. Él tendrá que ver si realmente cree o no cree en Dios, pero en realidad cuando tomamos la palabra de Dios y lo ponemos en nuestro día a día, Dios nos enseña en cómo adorarlo. Desde un inicio, Dios ha querido enseñarnos en cómo adorarle a Él. Él no nos creó simplemente para decir, ahora ustedes averigüen, ahora ustedes vean cómo me van a adorar. Dios una y otra vez nos mostraba en cómo podemos adorarlo. De muchas maneras, Dios, nuestro Creador, nos enseña como el gran maestro que Él es, cómo podemos adorarlo. En estos tiempos es difícil enseñar la manera correcta porque todos tienen una propia opinión en cómo debo adorar a Dios. Y lo que voy a hablar acá, hermanos, no es algo que yo estoy opinando porque es la iglesia unánimes o porque es una cierta denominación o porque somos de un cierto país, no. Estamos tomando textos bíblicos para poder ver cómo Dios quiere que realmente lo adoremos. Esto va por encima de una nación, por encima de una denominación, por encima de una iglesia local. La semana pasada hablamos de cómo las personas no quieren rendirse ante Dios, porque piensan que rendirse ante Dios es rendirse ante una cantidad de leyes que tienen que cumplir. ¿Se entiende esto? Muchos no desean creer en Dios o incluso congregar a una iglesia porque no vaya a ser que me ponga una lista de leyes que yo tengo que cumplir para que pueda yo servir en esa iglesia, cuando en realidad eso no es lo que Dios desea. Eso solamente es la parte exterior.
Las leyes están puestas allí para hacernos entender que somos pecadores. Lo cierto es que el ser humano vive separado de Dios por causa del pecado. Y no podemos adorar a Dios porque nuestro propio concepto de bien y del mal nos impide adorarlo. Pensamos el que Dios me diga qué tengo que hacer, eso es malo para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo qué es el bien y qué es el mal. Pensamos en que yo voy a adorar a Dios como yo pienso. ¿Por qué? Porque yo lo he definido así como bueno. Dios tenía tanta razón cuando nos advirtió en Génesis 2, versículo 17, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El que yo empiece a definir lo que es bueno o lo que es malo según mi propio concepto, ¿qué me trae? Me trae muerte. ¿Por qué? Porque recordando nuevamente, si Dios me da su palabra para vivir conforme a su palabra, pero yo defino eso como malo, entonces eso me lleva a muerte. Si Dios me da un concepto de cómo puedo yo adorarle y me dice, mira, tienes que hacer esto, puedes hacer esto, pero yo veo y digo, eso es malo, eso no me conviene, eso no me gusta, ¿eso qué me va a llevar? Me va a llevar a muerte. Por eso es que Dios pone ese árbol y le dice, mira, no comas de ese árbol, de su fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Y el día de hoy sucede lo mismo, no solamente con las personas que no conocen a Dios, incluso con el mismo pueblo de Dios. Con mismos cristianos que pueden estar en la iglesia 7 años, 20 años, 30 años, y aún así no hemos podido experimentar una verdadera comunión con Dios. Ya vuelvo a repetir, Dios no nos deja esto a nuestra opinión, Él nos enseña. Él nos enseña. Por eso es que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, rápidamente tuvieron vergüenza, sintieron, dice, vergüenza de que estaban desnudos y ellos tomaron hojas de higo para poder cubrirse su desnudez, pero inmediatamente Dios los corrige, le dice, no, así no. ¿Y qué hace el Señor? Toma piel de animal, sacrifica animales, les hace Dios mismo sus delantales y se los entrega. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba allí significando? Sacrificio de sangre. Por eso es que cuando Caín y Abel le entregan sus mejores ofrendas a Dios, Dios recibe la ofrenda de Abel porque era un cordero, significando adoración y derramamiento de sangre. Pero como Caín no entendió esto y él lo interpretó a su propio método, a su propia manera, ¿qué dijo? Ah, no, Dios no me quiere. Ah, no, Dios me ha rechazado. Ah, es que Dios ama más a mi hermano. Lo tomó con su propio concepto. El que Dios rechace su ofrenda, su ofrenda que le entrega Caín a Dios, eso era bueno para él, porque le estaba enseñando la manera correcta en cómo debe adorarlo. Pero cuando él empieza a entenderlo a su estándar, a su manera, ¿qué sucede? Empieza la envidia en su corazón y termina en muerte. Por eso termina matando a su hermano Abel. A lo largo de toda la historia de la Biblia vemos como Dios siempre nos enseña en cómo adorarlo. Siempre nos está mostrando en cómo nosotros debemos adorar a nuestro Creador, pero fallamos. ¿Por qué? Porque lo tomamos con nuestro propio criterio. Lo tomamos con nuestro propio criterio. Miren el versículo 1 de Hebreos capítulo 9, por favor. Estén en Hebreos 9 porque ahí vamos a tomar varios textos bíblicos. Sí, Hebreos 9. Dice, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos da un santuario en este mundo, en esta tierra, pero Dios establece que leyes y normas. Los sacerdotes tienen que vestir de tal manera. Tienen que hacer esto cada cierto tiempo. Tienen que traer este tipo de ofrendas. Tienen que armarlo de tal manera. Tiene que tener tal color. Tienen que poner ciertas cosas aquí y allá. Dios les enseñó específicamente cómo debemos adorarlo. Pero
Nuevamente nos enfocamos solamente en la parte exterior y nos olvidamos lo que es real. ¿Qué es lo que realmente Dios desea para nosotros, amados hermanos? Dios desea una relación con nosotros. Dios quiere una relación contigo, conmigo. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios quiere una relación contigo. Dios quiere una relación contigo. Por eso es que Dios nos va mostrando una y otra vez en cómo adorarlo. Porque por medio de lo que nos muestra, tanto en el lado terrenal como también en las cosas de las cosas celestiales, nos va mostrando en cómo nosotros podemos adorarlo. Vamos a Hebreos capítulo 1 nuevamente. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, dice, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Entonces, vemos cómo Dios le da estas indicaciones específicas al pueblo, a su pueblo de Israel, para que pueda adorarlo. Y si menciona cosas tan importantes como un candelabro, ¿qué quiere decir eso? Que Dios anhela que seamos luz en las tinieblas. Si Dios dice, pongo una mesa con pan allí separado solamente para mí, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro pan es nuestro alimento espiritual, es la palabra de Dios. Si tenía una segunda parte también, que era un lugar santísimo, incluso eso nos mostraba una sombra de lo que Cristo haría por nosotros. Si hay un altar de oro, es porque así de valiosas son nuestras oraciones. Si había un cofre que contenía el pacto, también tenemos que guardar el pacto en nuestro corazón. Si había maná por la cual Dios alimentó a su pueblo, ¿qué nos daba a entender? De que Dios va a proveer. Si había el bastón de Aarón que había retoñado, que había reverdecido, ¿qué quiere decir eso? Que Dios va a restaurar. Las tablas, los 10 mandamientos, Dios desea que guarde su palabra en Cristo Jesús. Y dice también que habían seres alados, es decir, serafines y querubines que estaban como moldeados allí cubriendo el arca del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un respaldo del trono celestial. Ahora mismo en este lugar los ángeles nos están rodeando. Amén. No están vacías las sillas. Ahí están sentados al lado suyos. Cuando se llena la iglesia tienen que pararse los ángeles atrás. Desde una y otra vez el Señor nos dice qué es una realidad espiritual. Claro, lo vemos algo simple, ¿no? Una mesa, un pan, unas velas. Pero detrás de todo eso siempre hay un significado más profundo. El Señor no hace las cosas por hacer. Y a pesar de que Dios nos daba tantas maneras de conocerlo, de saber cómo adorarlo, aún así nos cuesta cambiar. Aún así nos es difícil cambiar nuestros corazones. Aún así nos es difícil, me incluyo, todos nosotros, nos es difícil avanzar o crecer. ¿Por qué? Porque perdemos lo más importante, que es darle culto a Dios, rendirle adoración a Dios. Todo lo que vemos en el santuario es bueno, pero no nos perfecciona la conciencia. Miren, vamos al versículo 5 y 6. Hebreos 9, 5 y 6. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. 6. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. 7. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. ¿Cuál es la manera en que yo debo adorar a Dios? Todo lo que vemos en el santuario, todo lo que Dios nos está mostrando hoy en Hebreos capítulo 9, nos da a entender de cómo debemos adorarlo.
Dios desea un cambio de mente en cada uno de nosotros. Lo dije la semana pasada también. Celebramos más de 200 años de independencia, ¿cierto? 204 años de independencia. Pero les preguntaba, ¿se sienten realmente libres en un país donde está creciendo la extorsión, las amenazas, los desastres? ¿Realmente nos sentimos libres? Y pensamos que puede ser, es que hay mucha corrupción. Claro, eso es lo que uno ve. No es que hay mucha delincuencia. Claro, eso es lo que uno ve. Pero ¿qué es lo que realmente necesita nuestro país o Latinoamérica? Es un cambio de corazón de las personas mismas. Si nuestros corazones realmente cambiaran, tendríamos un país verdaderamente libre. Si nuestro país realmente se rinde ante Dios, ante Cristo, el verdadero Dios, tendríamos un país verdaderamente libre. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la manera en cómo puedo realmente yo cambiar? Y la semana pasada Dios que nos dijo, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la manera? Punto 1. Cristo es el único camino. Cristo es el único camino. El sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año y nadie más que él podía entrar. ¿Ya? Recuerden esto. Estaba el lugar santo, pero más allá había una cortina, un velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. En el lugar santo podrían entrar los sacerdotes a ofrecer sacrificios. Dice, todos los días podían hacer esto. Pero en el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote. Y solamente podía hacerlo una vez al año. Tanto era así que cuando entraba el sumo sacerdote, tenía que él mismo ofrecer sacrificios para poder perdonar sus pecados y la del pueblo, para que esté purificado y pueda entrar al lugar santísimo. Si en caso él no hacía eso, si en caso el sumo sacerdote no se purificaba antes de entrar, moría instantáneamente. Por eso antes que entre el sumo sacerdote le ataban una soga y unas campanas. Y afuera lo esperaban las personas, los sacerdotes. No vaya a ser que cuando entre y no había, de repente no se había purificado por completo y moría, nadie podía entrar a sacarlo. Porque si querían entrar a sacarlo, también moría en el momento. Entonces tenían que jalarlo. ¿Cómo se dan cuenta que no estaba vivo? Si dejaba de sonar las campanitas. Pero eso uno lo ve y dice, pero qué raro, ¿no? Qué extraño es eso. Cuando en realidad eso es un reflejo de Cristo mismo. Si cualquier cosa nos llevara a Dios, entonces Dios lo hubiera mostrado de esa manera. Si cualquier imagen nos pudiera llevar a Dios o acercar a Dios, Dios lo hubiera mostrado de esa manera. Si cualquier persona nos pudiera mostrar o llevar a Dios, Dios lo hubiera hecho de esa manera. Pero desde un inicio Dios nos muestra que solamente uno podía entrar en el lugar santísimo. Desde aquellos tiempos solamente uno podía darnos salvación. Y Cristo entró al tabernáculo celestial una vez y para siempre. Dice el versículo 12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Aleluya. Era necesario que suceda esto. Era necesario que haya derramamiento de sangre porque dice el versículo 22, mire el versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Había una sola manera en que podíamos entrar a la presencia de Dios. Antiguamente se mostraba por medio del sumo sacerdote y el sacrificio que él llevaba. Pero tenía que hacerlo una vez al año. ¿Qué quiere decir esto? Que era limitado. Pero cuando vino Cristo Jesús, Él entra al lugar santísimo no llevando una sangre, sino entregando su propia sangre. ¿Cómo? Derramándolo en la cruz. Derramándolo en la cruz. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque así de pesado fue el precio de nuestro pecado.
¿Por qué tuvo que ser tan severo Dios? ¿Por qué tuvo que ser tan severo el castigo? Porque así de fuerte fue nuestra falla también. Nosotros muchas veces no lo comprendemos así. La ley exige que todo sea purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Podrían preguntarse, pero no puede ser nuestra propia sangre. No. ¿Por qué? Porque nuestra sangre no es pura. Porque nuestra sangre está contaminada. Nuestra sangre está contaminada con pecado. Y tampoco era suficiente. No era suficiente la sangre de los sacrificios de animales. Por eso Dios mismo tuvo que venir a darnos el rescate. Nos ha rociado con su preciosa sangre para que podamos ser limpios y renovados y perdonados de todos nuestros pecados. Solo Cristo hizo esta obra. Nadie en la historia de la humanidad ha logrado lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nadie. Nadie. Amamos mucho a nuestros padres, a nuestras madres, pero ni ellos han podido lograr lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amamos mucho a nuestros hijos, pero ellos no van a lograr lo que Cristo hizo por nosotros. Han habido y hay personas de renombre hasta el día de hoy, pero nunca nadie se entregó por sus enemigos para perdonar sus pecados. Incluso cuando los romanos estaban siendo tan severos y tan crueles con él, cuando lo estaban clavando sus manos, cuando estaban clavando sus pies, aún ahí, dentro de todo eso, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién hace eso? Solamente Cristo puede hacer eso. Aún con todas nuestras debilidades, aún nosotros fallando, aún así Dios derrama sobre nosotros su amor. ¿Quién hace eso? Solamente Cristo. Lo voy a volver a explicar. Dios nos enseña en cómo adorarlo. Y si yo tomo eso, voy a poder disfrutar de una relación tan profunda, tan íntima con mi Creador. Aún en esos tiempos donde carecemos, aún en esos tiempos donde hay dolor, donde hay dudas, sufrimientos, por medio de Cristo me puedo acercar a Dios y puedo disfrutar de un gozo eterno. Punto 2. Tengo que prepararme para el culto. Si vemos la iglesia en la actualidad con la iglesia primitiva, si hacemos una comparativa nada más, cómo es la iglesia ahora y cómo es la iglesia antiguamente, la iglesia que estableció Jesús hace más de 2000 años atrás, veo que hemos perdido algo. Y no es para juzgarlo ni tampoco para decirles que estoy mejor que ustedes, tampoco, no es eso. Simplemente es para decirles que tenemos que hacer algo. Restaurar el culto diario. La mayoría de creyentes solamente sabe de Dios o la iglesia una, a lo mucho 2 veces a la semana. Después, durante el resto de la semana, viven centrados en el trabajo, en la familia, que no tiene nada de malo, hermanos. Trabajar, familia, eso es bueno. Pero ¿dónde está centrado mi vida? Ahora, ¿por qué es esto importante? A ver, ¿por qué entonces, pastor, necesito estar todos los días conectado? Necesito tener todos los días estar tomando la palabra. ¿Por qué es eso importante? Porque si no, voy a perder fuerza espiritual. Y cuando pierdo fuerza espiritual, no tengo fuerza ni siquiera para oír los mensajes el día domingo. Y muchas veces no es el pastor. Muchas veces no es el pastor. Muchas veces es uno mismo, que no tenemos la fuerza espiritual para oír la palabra de Dios. Y como no hay fuerza espiritual, nos cuesta escuchar el mensaje, no hay fuerza espiritual, no puedo hacer ningún ministerio dentro de la iglesia, no puedo servir dentro de la iglesia, no puedan hacer frente a los problemas que vienen. ¿Por qué? Porque no hay fuerza espiritual. Ahorita les voy a dar lo que Dios nos dice. Amén. Ahorita les voy a decir lo que Dios nos dice. Téngame paciencia un segundito. El escuchar el evangelio, el oír de Jesucristo, si eso no nos impacta, si eso no nos mueve, es porque el mundo nos ha adormecido.
Si cuando escucho lo que Jesús hizo por mí, eso no me mueve, el mundo me ha adormecido. El mundo me está cegando. Si yo empiezo a ver cada falla que tiene la palabra o el mensaje, quien está equivocado soy yo. Porque la palabra de Dios no tiene errores. Aquí viene. Deuteronomio 17. Apunten esto, por favor. Deuteronomio 17, del 18 al 19. Miren lo que Dios le dice. Voy a levantar reyes, pero estos reyes van a tener que hacer algo, le dice Dios. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. La leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios todos los días. Josué capítulo 1, versículo 8. Yo sé que lo conocen. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Nos gusta porque dice, esfuérzate, sé valiente, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Ya, pero miren lo que dice. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Recita siempre el libro de la ley. ¿Qué es recitar? Leerlo a voz alta. No me tienen que responder, pero si les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes esta semana han leído a voz alta la Biblia? Estoy seguro que aproximadamente el 90% diría que no. Sin embargo, Dios me dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Ya no es solamente una vez al día, está diciendo 2 veces al día, todos los días. Y dirán, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento, pastor, eso ya no aplica para nosotros. Muy bien. Hechos capítulo 2, la iglesia que funda Jesús, ¿qué hacían ellos? La iglesia que funda Jesús, la iglesia que Jesús mismo establece, ¿qué hacían ellos? Hechos 2:46. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Hermanos, así como existe el templo de Dios, también existe los templos del diablo. Y recurrimos a esos templos sin saberlos. Cuando tomamos y abrimos las pantallas, que en estos tiempos son como puertas, y empezamos a llenar nuestra mente, especialmente la juventud, empezamos a llenar nuestra mente de cosas del mundo, cosas maravillosas, atractivas, bonitas, llamativas, pero nos da un mensaje totalmente opuesto a Dios. Estoy abriendo puertas a demonios. Estoy entrando a la iglesia de Satanás. Y por eso es que estoy tan atraído por esas cosas que cuando quiero entrar a las puertas del templo verdadero, me cuesta. Porque he sido llamado, atraído por el templo del diablo. Lo dice una y otra vez el Señor. Todos los días. De día y de noche. Miren, y a veces da pena esto, pero la gente que adora imágenes o estatuas, ya ustedes saben a quién me refiero en general, hasta ellos le tienen más reverencia a esas cosas que nosotros mismos a las cosas de Dios. Hasta las personas que adoran una imagen, que sabemos que una imagen no es nada, una estatua no es nada. Pero las personas que adoran eso, le tienen más reverencia a eso que a la misma iglesia. Le tiene más reverencia a eso que a la misma palabra de Dios. Tenemos que prepararnos para dar culto a Dios. Y si
si yo no me preparo tomando la palabra de Dios, meditando en ella, orando, pidiendo a Dios que me revele su poder y que me haga escuchar su voz, no voy a poder ver lo que Dios realmente tiene preparado para mí. Por eso nuevamente lo repito, hablamos de Cristo, ¿no me mueve eso? Hablo de Cristo y eso no me da gozo, no me da alegría, no me da paz. Hablo de Cristo, me aburre, me distraigo, me molesto porque otra vez me repiten de Cristo. Eso es un demonio, es un diablo eso. Porque imagínense, ¿a quién no le gusta que hablen de Cristo? Al diablo. ¿A quién no le gusta que Cristo haga su obra en nuestras vidas? Al diablo no le gusta. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro quiso detener a Jesús? Estas no son mis palabras, hermano. No voy a empezar que estoy opinando acá. ¿Cómo es que Jesús le reprende a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Le estaba hablando a Pedro. Pedro que estuvo con él todos los días, 3 años. Entonces cuando empiezo a darme cuenta de esto, digo, es cierto. A veces he pensado que el evangelio no funciona, he pensado de repente que eso de la iglesia no es para mí, pero en realidad quien ha estado tomando control de mi mente, de mis pensamientos, es el diablo mismo. Quien ha estado tomando control de mi mente y mis pensamientos, ¿sabes qué es? Es mi propia carne. Oré mucho porque sé que hoy no iba a ser un mensaje muy fácil. 3, cambia la manera de vivir. Cambia tu manera de vivir. Dice, toda la preparación lo hacemos con un propósito. Si nos preparamos para dar culto a Dios, es con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El de ser renovados. Nadie quiere vivir en un estado de desastre. Nadie quiere vivir en un estado en el cual todo se va a morir, todo se va a la destrucción. Todas las cosas que vemos en el culto de manera externa nos prepara, sí, nos prepara. La alabanza nos prepara. La lectura bíblica nos prepara. El que yo pueda servir, el ser ujier, el que pueda hacer la oración central, eso nos prepara. ¿Ya? Pero el verdadero es Cristo. Lo verdadero, lo real es que yo venga aquí y me encuentre con Cristo mismo por medio de su palabra. Eso es lo verdadero. El Espíritu Santo que mora en nosotros va a ir perfeccionando nuestra conciencia por medio de esta palabra. Amén. El Espíritu Santo que mora en nosotros va a ir perfeccionando nuestra conciencia. El versículo 14 nos dice que si la sangre de los cabríos y becerros tenían poder incluso para limpiar las cosas externas, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Si la sangre de esos machos cabríos y los becerros tenía poder para purificar las cosas externas, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús puede purificar nuestra conciencia? Dice. Pero tengo que creer en esta realidad. Amén. Tengo que creer en esta realidad. Si yo me sigo aferrando a mi opinión, yo me sigo aferrando a mi manera de ser, en realidad cada uno hace su propia excusa, ¿no? Si nos preguntaran, a ver, esto va para todos, hermanos, no van a pensar que yo lo hago mejor que ustedes, no. Si nos preguntaran, ¿por qué no has leído la Biblia esta semana? Cada uno tiene su excusa, ¿no? No, es que estaba trabajando, es que estaba ocupado, tenía que arreglar las cosas para mis hijos, tenía tareas, he estado enfermo, me dio la gripe, estaba con fiebre. Cualquier excusa, ¿cierto? Pero la realidad es que, a ver, yo voy a ser sincero, la realidad es que no tuve el corazón para hacerlo. Esa es la realidad. No tuve el corazón para hacerlo. Y si yo lo creo, mi corazón va a estar allí. Amén. Si yo lo creo, mi corazón va a estar allí. Yo veo a los fanáticos de fútbol, no sé, no dice que no hay muchos acá en la iglesia, pero
Veo que viajan hasta Rusia, ¿se acuerdan? Cuando viajaban hasta Rusia, vendían su casa, ¿no? Se endeudaban, todo hacían. ¿Por qué? Porque lo creen. O sea, tienen toda esa fe de que quizás hay una posibilidad de que gane Perú, ¿no? Su corazón está allí, por eso no les cuesta, ¿eh? No les importa vender su casa, no les importa endeudarse con un pasaje, no les importa. ¿Por qué? Porque su corazón está allí. Si yo sé que esta palabra de Dios puede traer restauración a mi vida, ¿por qué no creer en ella? Si yo realmente puedo creer en Cristo, vamos a ver cosas maravillosas en nuestro país y en nuestra siguiente generación. A los remanentes les digo y les hablo siempre, les digo, yo sé que a veces sueno molestoso, ya sé que hasta se molestarán conmigo cada rato que les digo. Ya escuchan muchas cosas del mundo. Escuchan más cosas de Dios. Ya ustedes han escuchado suficiente del mundo toda la semana. Escuchen las cosas de Dios. Y si eso no los mueve, les vuelvo a repetir, si eso no los mueve, es porque allí los demonios están trabajando. Y el único que puede quebrantar eso es Cristo. No hay otra salida, no hay otra manera. El único camino es Cristo. Concluyo con estas palabras. Dice el versículo 27. El versículo 27 dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, todos vamos a morir. Todos. Tenemos un promedio de vida de aproximadamente 74 años según el INEI aquí en Perú. Lo cierto es que nuestra vida es limitada aquí, en esta tierra. Pero cuando vayamos al juicio, ese juicio después de la muerte es para una eternidad. Para eso tengo que prepararme. Claro, porque aquí uno no ve una consecuencia grave o severa, por eso lo tomamos como a ligera, ¿no? Ayer le decía a los hermanos, si estuviéramos todavía bajo la ley del Antiguo Testamento, hace rato hubiera descendido fuego del cielo sobre la iglesia, ¿no? ¿No? Y por eso nos da esa libertad, ¿no? De si quiero voy a la iglesia, si no quiero no voy, si quiero leo la Biblia, si no quiero no leo, si quiero sirvo, si no quiero no sirvo. O sea, es una libertad que en realidad es muy engañosa porque se nos olvida que un día vamos a estar delante de Dios para un juicio eterno. Ahí no hay 2 años, ahí no hay 10 años, ahí no hay 1000 años, ahí dice que es una eternidad, que bien pasaremos con Dios o bien vamos a pasarlo separado de Dios en el infierno. Por eso tengo que alinearme con las cosas de Dios. Tengo que dejar ya la hipocresía pensando de que voy a servir cuando mejore, voy a la iglesia cuando tenga más tiempo, voy a congregar cuando sea mejor persona. Eso es hipocresía, eso es egocentrismo, perdóneme que lo diga así. Esta semana vi una entrevista muy interesante. Un científico, matemático, economista, le dice a un joven exitoso en su podcast, era una entrevista, y le dice el científico, le dice, ¿tú vas a la iglesia? Y le dice, no, no voy. ¿Por qué no vas? Le dice. Bueno, porque si voy a la iglesia es porque creo, ¿no? Y porque tengo una vida de fe. Y yo no creo, no tengo una vida de fe, realmente no tengo una vida de fe. Y el científico le dice una pregunta que me quedó grabado. Le dice, ¿tú crees que todos los que están sentados en una iglesia ahorita creen de todo corazón? ¿Tú crees que ahora mismo en la iglesia solamente va a la iglesia todos los que creen de todo corazón, solamente ellos van a la iglesia? Le dijo, fuerte le habló porque es un científico mayor y este es un joven, le habló como un papá, le dijo, deja de engañarte, comienza yendo a la iglesia, comienza a orar. El día que tú dejes la fe, tu vida se va a destruir. Lo dice una persona que él mismo no es una persona de tanta fe. Y miren cómo lo dice. Y a veces nosotros mismos nos engañamos. Voy a servir cuando me porte mejor.
Voy a ir a la iglesia cuando ya las cosas vayan un poco mejor para mí. Es la mentira del diablo. El diablo quiere que estemos alejados de Dios. Y no solamente lo digo para que vengan los domingos, hermanos. Si algo tomen de este mensaje, mañana abran su Biblia, oren, póstrense delante de Dios y pídanle que llene su vida de alegría, gozo y paz. Martes, miércoles, jueves, viernes, hagan eso todos los días. Que eso realmente va a complacer el corazón de Dios. No solamente lo hagan porque vengan un domingo. Les digo siempre, los domingos que vengan a la iglesia me parece excelente, de verdad. Admiro su devoción, que mis hermanos vienen de muy lejos, yo sé. Se levantan muy temprano, a veces trabajan hasta tarde los días sábados. Están aquí, están haciendo su devoción, pero hermanos, que no termine allí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días. Toma tu tiempo personal con Dios. Cristo viene otra vez, hermanos. Termina el versículo 27 y 28, dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. ¿De quién ha quitado sus pecados? ¿De quién ha quitado sus pecados? Y aparecerá por segunda vez. Y eso es una diferencia que quiero que no olvidemos. Cristo cuando vino, permitió que lo escupan, que lo golpeen, que lo humillen, porque tenía que cargar con el precio de nuestros pecados. ¿Ah? Cristo cuando vino, la primera vez, vino como un corderito manso. Lo golpeaban y él no gritaba. Lo golpeaban y él no hacía nada. Pero cuando venga por segunda vez, ya no viene a cargar pecado. Cuando venga por segunda vez, viene como un guerrero vestido de blanco. Recuerden eso. Si alguien está vestido de blanco, significa que no tiene intención de ensuciarse. Ajá. ¿Sí o no? Si alguien está vestido de blanco, porque no tiene ninguna intención de mancharse ni ensuciarse. Él viene vestido de blanco. En todo su esplendor, en toda su gloria. El día que lo veamos venir, que tiemble el mundo y que se doble toda rodilla. Pero hay que estar preparados porque Él ya viene y las señales están aquí. Ya las señales están aquí, hermanos. Esto no es casualidad que de un momento a otro hay un terremoto por aquí, otro terremoto por allá. No es casualidad que de un momento a otro guerra en Irak, guerra en Rusia, guerra en Ucrania, guerra en Irán. Eso no es casualidad. Lean Mateo 28. Ustedes van a darse cuenta allí. Son señales. Pero por eso tenemos que estar nosotros preparados. Dice, termina aquí, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Quienes lo esperan. Y solamente de esas palabritas, quienes lo esperan, ya sabemos que hay que estar preparados. Todos los días, ¿cómo te despiertas? Todos los días, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Que sea Cristo. Amén. Toma tu palabra, toma tu Biblia, toma tu tiempo de oración. Les he dicho siempre, yo me puedo equivocar. Puede ser que de repente no le caigo aquí a alguien, de repente durante la semana dije algo que no les gustó, no me quieren escuchar, está bien. Pero si no me quieres oír, oye a Dios, que es mucho mejor, millón de veces mejor que yo. Oye su palabra que no tiene error. Amén. Si dices, yo no recibo fuerza del culto, no recibo fuerza de los mensajes, puede pasar. Pero que no recibas fuerza de la palabra de Dios, ahí el diablo te está engañando muy feo. Toma tu Biblia, toma tu palabra y ten agradecimiento que Cristo es el rescate eterno. Lo vuelvo a repetir estos 3 puntos.
Primer punto, Cristo, el único camino. Amén. Cristo, el único camino. Segundo punto, prepárate para dar culto a Dios. Prepárate para dar culto a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días. Tercer punto, cambia tu manera de vivir. Amén. Cambia tu manera de vivir. ¿Para qué? Para que seas renovado, para que seas restaurado, para que Dios obre en tu vida con poder. Y tercero, espera a Dios con alegría. Espera a Cristo con mucha alegría, que Él viene nuevamente. Cada vez que pienso en su segunda venida, a mí me llena mi corazón de alegría y de gozo. Sé que tengo mis fallas, pero aún así sé que cuando Él viene, viene para destruir toda maldad. Y nos llevará para vivir en un mundo donde no hay dolor, no hay lágrimas, no hay sufrimiento, solamente el gozo de estar en su presencia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por darnos tu palabra. Señor, permítenos tener un corazón renovado todos los días de nuestras vidas. Tantas veces el mundo, por medio de los sistemas que ha creado, nos quiere apartar de tu presencia. Lo quebrantamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a gozar de una relación profunda, íntima contigo, Padre Celestial, donde al despertar podemos agradecerte y al echarnos a dormir podemos agradecerte por lo bueno que eres con nosotros. Señor, gracias por quitar el pecado de nuestras vidas y gracias, Señor, por restaurar nuestra relación contigo por medio de Jesucristo. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.